Ok, este es un ejercicio sacado de las cartillas gratuitas que ofrece Método Ochoa y este es un ejercicio donde se está hablando sobre funciones, ¿listo? Entonces, el punto 5 y el punto 6 nos pregunta cuál de estos nos corresponden a una función. Entonces, antes de mirar cuál es la asignación, vamos a mirar qué es una función y cuál es su diferencia con una relación. Entonces, una función, como aquí dice su definición, una función a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un y solamente un elemento del conjunto de llegada. Pero entonces, ¿cómo se ve esta función? Entonces, esta función la podemos ver de diferentes maneras. En su forma gráfica, verbal, por medio de una fórmula y por medio de una tabla de valores. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen una maquinita, ¿sí? Que esa maquinita va ligada a una fórmula. Entonces, ustedes tienen el número 3. Cuando lo ingresen en esta máquina, donde está la X, ese 3 va a ir ahí. Y 3 más 2 va a ser 5. Es decir, que ese 3, cuando pasa por medio de la función, va a tener una asignación que va a ser 5. Y esto lo volvemos una pareja ordenada, donde tenemos el valor de 3 va con 5. Para eso se le llama parejas ordenadas. Y aquí volviendo a la definición, dice que un elemento, ¿sí? Un elemento del conjunto de partida tiene que tener un solo elemento en el conjunto de llegada. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si yo ingresé el 3 acá a la función y la primera vez me dio 5, pero vuelvo a ingreso el 3 aquí dentro de la función y me da un número diferente, por ejemplo 4, ¿sí? Digamos que 4. Entonces ya no sería función. ¿Por qué? Porque se supone que si este número lo ingreso dentro de esta función, tiene que arrojarme solo un valor. No me puede arrojar dos valores. Es decir, que 3 no puede existir de tal manera que el 3 tenga otra pareja, por ejemplo, el 7. El 3 y el 7 no existe. ¿Por qué? Porque al meter 3 en la función me tiene que arrojar 5. Si yo tuviera este tipo de caso, significa que ya no es función, porque el 3 ya tiene dos parejas. Y eso lo convertiría en una relación. En estos casos, cuando el 3 ya tiene dos parejas, por ejemplo, el 3 con el 7 y el 3 con el 5, significa que ya es una relación. Pero si yo solo tengo en estos casos que 3 con el 5, ¿sí? Entonces se volvería una función. Entonces vamos a ver en cuáles de estos se aplica esa definición de función y en cuál no. Entonces tengo dos diferentes formas de ver la función. Está en su diagrama sagital y en su diagrama de coordenadas. Entonces, al conjunto de acá se le llama conjunto de partida o conjunto de salida, que sería X. Y su conjunto de llegada sería el valor de la Y. En un diagrama de coordenadas, el eje X va a ser el conjunto de salida y, y el eje Y va a ser su conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces, este está en su forma de diagrama sagital. Entonces, regresando a lo que dijimos, un elemento del conjunto de partida solo le corresponde un único elemento de su conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, acá, el uno va con el A y no tiene otra parejita, entonces se cumple. El 2 con el B se cumple y el 3 con el C se cumple. Cada uno de ellos tiene solo una parejita. Ahora vamos al C. Por ejemplo, el uno va con el A, cumple. El 2 va con el A, entonces ustedes dirán, pero es que el A tiene dos parejas, tiene el uno y el 2. No importa si el de acá tiene más parejas, nosotros nos tenemos que enfocar es en esta parte. Los de acá sí pueden tener una, dos, tres, cuatro, cinco parejas, los que quieran, pero los de acá no. Los de este lado solo pueden tener una única pareja. Entonces el uno va con el A, cumple. El 2 va con el A, cumple, sigue siendo función. El 3 va con el B, cumple, ¿cierto? Y mira que él se quedó solito. No importa que se quede solito. ¿Por qué? Porque en este lado todos tienen que tener por lo menos una pareja. ¿Sí? Aquí se escapó el C. Bueno, no afecta. Pero todos los de acá tienen que tener por lo menos una pareja.
los del lado izquierdo del conjunto de partida. Ahora vamos acá. El uno, entonces va con el A. ¿Listo? Ahora el uno va con el B. Y aquí hay un problema, porque si vemos aquí en esta parte, tenemos uno pareja con A y tenemos uno con pareja con B. Y esto ya no sería una función, ya sería una relación. Por lo tanto, el B no corresponde a una función. ¿Por qué? Porque el uno tiene pareja con el A, pero también tiene pareja con el B. Y por definición, decíamos que una función solo se cumple cuando el conjunto de partida, el elemento le corresponde solo un único conjunto de llegada. ¿Listo? Entonces, por esta razón, este no es función y esta sería la respuesta. ¿Ok? Y ahora vamos a ver este. Y este es un sistema de coordenadas, en un diagrama de coordenadas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver cuál de estas no es una función? Y hay algo que se llama la comprobación por la línea vertical. ¿Qué dice esta? Que si ustedes llegan a trazar una línea recta vertical paralela al eje Y, por ejemplo, esta, la voy a trazar acá, voy a trazar una por acá, en un momento, por ejemplo, esta acá, esta aquí y esta aquí. Miren, por ejemplo, en estos casos, cuando yo trazo esta gráfica, a la línea azul que va acá, esta curva, la corta solo en un punto. En esta va a cortar solo en un punto. En esta va a solo cortar en un punto. Pero mira en la B. En la B, ¿qué pasa? Corta aquí y corta acá. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el valor de 6 que yo tengo aquí, este sería la coordenada 6 con coordenada 2, digamos que aproximadamente con el 2, ¿sí? Y el de aquí abajo sería 6 con menos 4. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, miren que el 6 tiene pareja con el 2, pero aquí tiene 6 pareja con el menos 4. Y ustedes saben que si este número y este número, al tener su pareja, son diferentes, ¿qué significó? Que 6 tiene dos parejas. Y eso ya no sería una función, sería una ¿qué? Relación. Por lo tanto, ¿cuál no corresponde a una función? En este caso sería la B. Entonces, para este tipo de ejercicios, cuando les pregunte cuál de estas gráficas no corresponde a una función, rápidamente ustedes lo único que van a hacer es trazar líneas verticales y mirar si corta en más de dos puntos. Si corta en dos, tres, cuatro puntos, ya no es función. Pero si al trazar siempre una línea recta, por ejemplo acá, acá, y siempre corta en solo un punto, entonces significa que sí es función. Pero si llega a cortar en uno y dos puntos, por lo tanto, ya no sería función.